Radio Colectivo presenta Aquelarre. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el aborto con mis compañeras Alba, Jimena, Silvia y yo, Claudia. Y pues bueno, vamos a empezar un poco a hablar sobre el aborto. Vale, si os parece bien, voy a empezar hablando sobre las diferentes diferencias que hay entre las leyes de aborto en diferentes países. Porque mira, a mí me parece muy interesante que en países como Estados Unidos, que supuestamente es súper desarrollado tanto tecnológicamente como industrialmente, tengan en diferentes estados tan ilegalizada el aborto. Por ejemplo, en estados como el sur de Dakota, Utah y Wisconsin es ilegal abortar. ¿Qué os parece a vosotros esta diferencia entre un estado u otro? Pues pienso la verdad en que no debería haber esta diferencia, porque al igual que en un mismo país tiene que haber las mismas leyes y no dividirlas en diferentes estados. Entonces, es necesario que en un mismo país haya las mismas leyes. Claro, porque es que al final, si tú estás, por ejemplo, en Wisconsin, que como he dicho anteriormente es ilegal, y hay una mujer que quiere abortar, al final te vas a tener que trasladar hasta otro estado diferente para conseguir ese derecho que tú tienes. Y no solo eso, que por mucho que lo ilegalicen, si una mujer está dispuesta a abortar, lo va a hacer sí o sí, independientemente de los métodos que utilice. Sin embargo, al estar legalizado, se puede seguir un proceso médico y si no, tendrá que recurrir a otros métodos. Claro, a todo esto llegamos en que va a ser con muchos más riesgos, en que las consecuencias van a ser mayoritarias que en un país legal. Entonces es mejor tener en un mismo país las mismas leyes que en el estado que es ilegal como Wisconsin, como has dicho. ¿Y qué os parece, sin embargo, hay en otros países, en Polonia, que solamente está permitido en situaciones de riesgo para la vida y la salud de la mujer embarazada, o si el embarazo es una cuestión de una violencia? Pues la verdad que es como que aquí le dan más importancia sobre el tema que es pues la violación, como has dicho, pero da igual, sigues matando, como ellos dicen, células, sigues matando a lo que hay dentro, entonces da igual cuál sea el tema, sino que vas a hacer el mismo procedimiento, vas a hacer el aborto. Claro, porque ahora siguiendo lo que decimos, por ejemplo, hay gente que dice que no abortar está mal porque matas vidas. Pero sin embargo, hay gente que opina esto y como estamos hablando de la violencia, dice, no, pero si es una violación no pasa nada porque al final ha sido por una relación no deseada. Claro, pero entonces, en ese caso, las células que ya hay no las estás matando también. Exacto, en un caso u otro sigues matando un conjunto de células, por lo que el argumento de que no se puede abortar ya que estás matando una vida se les desmoronaría. Además, hay mucha gente que dice, bueno, pero es que también hay que tener en cuenta al padre, porque a lo mejor el padre sí que quiere tener al niño, vale, pero al final la que sufre esos 9 meses con todos sus síntomas y luego pues el parto y pues cuidar del niño, al final es mayoritariamente la mujer. Sí, pero el padre también tiene ahí decisión, tiene voto a derecho a opinar en que si la mujer tiene que abortar porque a lo mejor él opina que tener un bebé en su vida, en ese día de eso, no le ve capacitado, no le ve con esas oportunidades. Entonces creo que también debería ser importante la decisión del padre. Claro, obviamente, si es una pareja estable, no tienes por qué tener ningún problema con hablarlo con tu pareja y lo normal sería tomar una decisión entre los dos porque al final, si sois una pareja estable, vais a tener hijos juntos, lo vais a criar juntos. El tema es cuando la pareja no es tan estable o cuando ni siquiera están juntos, entonces pues ahí es verdad que cuenta muchísimo más la decisión de la mujer porque si no vas a estar con el padre del niño, y lo vas a tener que criar tú sola, pues obviamente la decisión es mucho más importante la que toma la mujer que si la toma el hombre. Claro, porque o sea, yo en alguna parte coincido con vosotras, pero claro, también hay que tener en cuenta que al final, aunque el padre también necesite pues esa participación dentro de esa decisión, y yo pues estoy de acuerdo con vosotras en eso, pero yo creo que a lo mejor también tendríamos que pensar más en, vale, cuáles van a ser las consecuencias psicológicas de la mujer tras el parto y si aborta, porque claro, son ambas diferentes y también repercuten mucho en la vida en el día a día de la mujer. Exactamente, por ejemplo, podemos ver que a día de hoy tenemos un partido político
en el que está en contra del aborto y para no hacer este procedimiento médico se le pone el latido de su bebé para que como que la manipula psicológicamente para que decida no abortar y decir, joder, estoy escuchando los latidos de mi bebé, no lo voy a matar, pobrecillo. Entonces es como que psicológicamente la está manipulando y puede ser pues grave. Y además, respecto a lo que has dicho, estar a favor del aborto no implica tener que abortar. Lo que acabas de decir, el hecho de poner los latidos del bebé no significa que vayas a dejar de abortar, ya que estar a favor del aborto es en caso de que la mujer requiera ese procedimiento y quiera eso, tenga la posibilidad de poder, en este caso, no seguir con el embarazo adelante. Claro, porque es que al final lo único que haces poniéndole el latido del corazón es hacer aún más difícil esa situación. Es decir, estoy escuchando el latido de mi bebé y ya de por sí esa decisión es muy difícil y aunque no lo parezca, yo creo que es muy difícil decidir entre si abortar o no y ella encima si se le suma a ese maltrato psicológico, manipulación, se hace muchísimo más difícil para la mujer. Exactamente, es como por ejemplo podemos seguir la típica frase de ala, pues voy a abortar, ala, va a abortar. No es así, tiene todo un procedimiento, hay muchas cosas detrás en las que no sabes y tienes un motivo para el aborto. Entonces si ya le añades, como estamos diciendo, esa manipulación, es mucho más difícil poder tomar una decisión y ya si decisiones de terceras te invaden la cabeza, entonces es mucho peor. Y ya no solo eso, sino que pongamos que al final esa mujer decide tomar la decisión de no abortar gracias a los latidos del corazón. Al fin y al cabo va a dar a luz a un niño no deseado. A lo mejor esa mujer no ha querido tener ese niño porque a nivel económico no puede permitirse el cuidar a un ser vivo. Claro, eso justo iba a hacer yo esa pregunta, porque muchas veces pensamos que una mujer aborta y no sabemos las causas de ese aborto, pero además del económico, probablemente hay más causas. ¿Cuáles creéis que podrían ser esas causas? Pues, por ejemplo, podría ser la social, las terceras personas, en que opinan sobre tu decisión y no solo ya decides tú, sino, por ejemplo, tu padre o tu madre, si no está a favor de lo que tú piensas, es decir, joder, es mi madre, es mi padre. Ellos saben, tienen más experiencia, entonces te puede cambiar esa opinión que tú piensas. Claro, yo creo que además de la social y la económica, como has dicho antes, yo creo que también está la religiosa, porque hay muchas personas que pues pertenecen a una religión concreta y pues en este tipo de religiones no se permite el aborto y además está reprimido religiosamente y pues se ve como un feo hacia el Dios en el que tú crees. Claro, aquí podemos ver la objeción de conciencia en un médico en el que tú vas a abortar, tienes tu cita, tienes para hacer tu procedimiento médico, pero llegas y el doctor allí, pues por su religión, por su pensamiento, está en contra del aborto. Entonces tiene todo su derecho en no hacer ese procedimiento y pasárselo a otro médico. Pero claro, tú te harías tu procedimiento, pero ese médico no te lo haría por su religión, como me ha dicho mi compañera Jimena. Y ahora, relacionándolo también con los efectos psicológicos que tendría la madre al abortar, yo quiero destacar diferentes efectos también psicológicos que tendría el niño una vez nacido en esa como familia que no lo deseaba tanto. Porque, por ejemplo, ese niño no se va a querer querido, no se va a sentir querido durante toda su vida. Y claro, pues eso va a repercutir mucho en su educación y en su desarrollo. ¿Qué pensáis vosotras? Pero sin embargo, esa mujer tiene el derecho de matar a una vida en potencia. ¿Tiene para decidir en que el hijo viva o no? Claro, es que yo creo que eso además también se relaciona mucho con lo de no, solamente se permite el aborto cuando es en caso de violencia. En ese caso de violencia, como habéis comentado antes, también estás matando a ese conjunto de células. Entonces, no sé, ¿qué pensáis vosotras además? A ver, y con lo que ya hemos dicho, al final, si estamos en contra de ese aborto y al final tenemos ese niño, como ya hemos dicho, va a ser un hijo no deseado o al menos no planificado y al final pues a lo mejor no tienes los recursos para cuidarle, no tienes el entorno adecuado para cuidarle y al final cuando ellos sepan que no es un hijo deseado, eso también les va a influir a ellos
y van a estar diciendo, jolín, es que al final yo les he causado problemas a mis padres porque yo no tenía que haber nacido, yo no tendría que haber existido, y al final pues tanto si abortas como no, alguien va a tener consecuencias psicológicas. Y como, bueno, se sabe que el aborto se puede permitir hasta las 14 semanas de embarazo y se puede ampliar en caso de que el hijo nazca con malformaciones. ¿Creéis que en este caso sí que estaría, digamos, como justificado abortar si sabes que tu hijo vas... Yo pienso que sí, porque no es ser egoísta, sino en pensar también en las situaciones en que va a vivir tu hijo, en que le va a costar más adaptarse a una vida cotidiana con personas diferentes a él. No diferentes, sino que necesiten diferentes ayudas, que a lo mejor pues una persona con diferentes enfermedades le va a resultar más difícil adaptarse que una persona pues sin enfermedad. Entonces es ahí pensar también en el hijo, en decir, vale, pues a lo mejor le va a costar más y no ser egoísta. ¿Y no crees que esa decisión la tendría que tomar el niño? Sí, pero piensas también en él, ya que pues, no puede decidir por él mismo, pero piensas en que decir, joder, va a vivir esta vida, a lo mejor le va a ser difícil. Entonces, la única opción que tienes es decidir por él. Es pensar en si va a vivir bien, si no le va a costar, si se va a poder adaptar. Claro, pero ¿qué derecho tienes tú para decidir sobre la vida del feto que se está creando? A ver, ninguna, pero al ser su madre, al tener ese tipo de conciencia de que va a tener una enfermedad o que, como has dicho, a lo mejor también me puede afectar a mí en seguir con un embarazo de riesgo, a lo mejor decir, vale, puedo seguir adelante, pero también me puede afectar a mí, entonces... Claro, porque es que al final si esa madre tiene ese niño pues que tiene pues necesidades especiales, al final la madre también va a sufrir al ver que su hijo pues no se puede relacionar con tantas personas o porque le juzgan o le critican. Al final no solamente lo sufre el niño, sino que también lo sufre la madre y el padre también. ¿Y no sería mejor, digamos, como enseñar a la población que aunque ese niño no haya nacido con lo normativo, que le deben de tratar como si fuera uno igual en vez de tener que abortar para que ese niño no tenga que sufrir todo ello? Pues yo creo que si tienes el entorno adecuado para poder cuidarle bien, pues ya sea puedas mantenerle en el sentido de si tiene enfermedades, obviamente va a tener que realizar más ayuda sanitaria, o tienes centros escolares relativamente cerca o que conoces alguno que está adaptado para él y tienes un entorno, una familia que sabes que le va a aceptar bien, pues yo creo que sí, que tienes que mostrarle a la gente que ese tipo de personas también pueden llevar una vida normal. Pero es verdad que si no tienes recursos económicos o vives en un ambiente más hostil, pues al final no va a ser tan adecuado para ese niño y lo va a pasar mal. Claro, yo creo que en esa toma de decisión de, mi hijo va a tener problemas, yo que sé, de psicomotriz, o va a tener autismo o síndrome de Down, yo creo que en esa decisión, esa toma de decisión, tanto tendría que ayudar tanto el padre como algún pues servicio psicológico, porque a lo mejor yo creo que ellos son los que mejor pues van a poder orientar más hacia, pues mira, tu hijo va a poder sufrir esto o esto. Pero entonces estás diciendo que el aborto no es ni sinónimo de apoyo ni respaldo, ya que el aborto es justamente lo contrario. Si queremos ayudar en este caso y apoyar a la mujer, lo suyo sería de alguna forma económica o social poder proporcionar las herramientas suficientes para poder llevar a cabo ese embarazo en vez de directamente abortar, ¿no creéis? Sí, porque hay personas en las que si ya con un bebé no pueden por su situación económica, pues si ya decidir el aborto es difícil, pues ya si le sumas más los gastos que tiene el aborto, pues debería ser más económico, que tenga unos beneficios en los que la mayoría de la población de las mujeres pueda obtenerlo, ya que es lo que queremos, conseguir ese objetivo. Además que hay mujeres que abortan a pesar de querer tener ese hijo porque no tiene, como ya hemos dicho, no tiene recursos económicos. Entonces, si se le pudiese ofrecer algún tipo de ayuda, ya sea económica, social, pues seguramente habría algunos embarazos que no sufriesen ese corte, que no fuesen abortados. Claro, pero o sea, esa medida se toma de pues dar apoyo económico a estas familias, ayudaría a las familias que tienen que abortar por problemas económicos,
pero a una mujer que quiere abortar no por problemas económicos, sino porque no va a poder cuidarlo como ella piensa que ese niño se merece, lo único que va a hacer va a ser complicar más esa decisión y meter más presión social, porque al final va a aumentar comentarios tipo de, bueno, pero si te dan apoyo económico no vas a perder nada, ¿qué más te da? Entonces yo creo que aumentaría mucho más la presión que tienen. Pero también esa mujer debe tener en cuenta las consecuencias que llevan las relaciones sexuales. Claro, pero si estamos hablando de pues, adultos y cosas así, pues obviamente tienen que tener en cuenta esas relaciones. Pero si no ha sido cuestión si ha sido cuestión de un accidente o cuestión de una violación, yo creo que aumentaría aún más la presión, como he dicho antes. Sí, aumentaría la presión porque no solo es pensar en lo económico, en lo social, sino en todo lo que hay detrás, en todo lo que me pueda afectar y en lo que la decisión que vaya a tomar, la respuesta que voy a llegar a tener. Claro, porque es que no solo la presión, sino que si, por ejemplo, te estás planteando en tener un niño o no, abortar el niño o no, si ya se le suman comentarios de tu familia de, bueno, pero si te van a dar dinero para que te ayuden, pero tenlo, si aparte ya de los religiosos y de los comentarios sociales que ya se hacen previamente pues, a esa medida a incorporar, pues yo creo que aumentarían muchísimo más y que al final habría madres que pues irían a tener esos niños sin siquiera pues quererlos. Y con todo esto que se está diciendo, ¿creéis que el individuo está por encima del Estado o que es al revés? Pues yo creo que depende, porque si estamos hablando de pues una situación de regular el uso de los abortos y que no se utilicen pues como un método de, bueno, pues me quedo embarazada, pues no pasa nada, aborto. Yo creo que en esa situación sí que tendría que pues aparecer la figura del Estado para regular más o menos pues que ese tipo de herramientas no se utilicen como un método anticonceptivo. ¿Qué pensáis vosotras? Pues sí, eso es verdad, aunque es cierto que si es por otro tipo de cuestiones, como las que ya hemos hablado, ya sean económicas, religiosas, o simplemente porque tú no te habías capacitado para ser padre o madre, pues es verdad que ahí yo creo que la decisión tiene que ser de cada individuo y no tendría que estar presionado por ese tipo de cosas. Y es cierto que respecto a lo que acabamos de decir, no se tiene que usar como una herramienta anticonceptiva porque además para la propia mujer que lo está usando también tiene consecuencias. Claro, y para ello lo que estaría muy bien es que se fomentase ya desde una edad muy temprana el hecho de charlas o que te puedan explicar un poco sobre el tema de las relaciones sexuales para que tú seas consciente y que sepas a lo que te estás exponiendo. Exactamente, porque no queremos que sea un tema tabú, porque si desde pequeños es un tema tabú en el que no se habla, esto va a tener mucha repercusión, porque si lo que queremos es solucionar que que no sea el aborto una herramienta para las mujeres con 16, 15 años, en las que a día de hoy pues se ven con estos problemas porque no toman protección, no toman medidas, pues a lo mejor es lo que se necesita, que haya charlas en las que les pueda ayudar y... Claro, porque al final con esas charlas no vas a eliminar el 100% de esos accidentes o casos en los que pues directamente ni utilizas protección ni nada, sino que lo vas pues a disminuir. Porque va a haber mucha más gente concienciada y como no va a ser un tema tan tabú, pues podrías, pues yo qué sé, o pedir consejo o cosas así. Exactamente. Entonces, bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias por escucharnos y debatir sobre el aborto y esperemos que os haya gustado y hasta el próximo programa.